de la mañana, 5 minutos en Washington. Nos enlazamos a esta hora al discurso del vicepresidente Mike Pence en la celebración de los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Escuchemos. Saludaban la bandera estadounidense en la superficie lunar. En sus palabras dijo: para cada estadounidense este es el día más orgulloso de nuestras vidas. Se los dijo de la Tierra a la Luna, porque lo que ustedes han hecho forma parte del mundo del ser humano y de la historia de todo aquel en el planeta Tierra. Ustedes regresen a la Tierra con nuestras oraciones. Recuerdo ese día. Y mientras le hablo a jóvenes estadounidenses, me siento aún más privilegio el estar allí en el garaje de nuestra casa viendo cómo regresaban en esas imágenes a blanco y negro. Marcó mi vida, mi imaginación, y francamente ha estado en la imaginación de mi generación y cada generación desde entonces. Fue una contribución a la vida de esta nación y a la historia del mundo. Es casi incalculable. En ese momento, la nación sostuvo su respiración y estaba profundamente dividida durante los tormentosos 60s. Es un logro increíble científico, y también es importante que nosotros veamos lo que refleja ese traje espacial, una contribución a la vida de la nación. Más allá de la contribución a la ciencia, durante ese momento breve, el hombre que usó este traje juntó a nuestra nación y al mundo. A los astronautas nunca les gustó llamarse astronautas, héroes. No querían esas etiquetas, pero si Neil Armstrong no es un héroe, entonces no hay héroes. Fue descrito en sus palabras, cito, como: él dijo, soy y siempre seré un sucio ingeniero. Y también diría que fue un gran producto del estado de Indiana. Neil Armstrong era un hombre reservado. Y mientras hablábamos con su familia, él incluso en algunos aspectos era tímido, y eso me conmovió cuando hablaba yo con ellos. Y le dije a Rick que mi joven hija Charlotte, con ella tuvimos la oportunidad de ver la lanzadera, y me impactó su humildad y su modestia, y cómo él no se ufanaba de sus grandes logros. Pero entre sus colegas es importante recordar este día, cuando develamos este histórico traje espacial, que Neil Armstrong era el comandante de hielo. Pienso yo que los jóvenes deben recordar la fortaleza y la valentía de este hombre. Hace unos meses antes del Apolo 11, y todos los entrenamientos diseñados para entrenar a los astronautas en el alunizaje, 3 segundos antes de estallar en una bola de fuego. Más notable que eso, nosotros recordamos que Neil Armstrong pasó todo el día detrás de su escritorio. Su hijo Rick acaba de acordarme que voló este X-15 por encima de nosotros. Fue un extraordinario piloto de prueba, pero su valentía fue evidente cuando alunizó. Fue esa tranquilidad durante el alunizaje original que probablemente salvó sus vidas a los astronautas que estaban a bordo. Cuando el alunizaje resultó exitoso para el equipo, Neil Armstrong tomó el control y manualmente encontró la forma de alunizar. Y nosotros conocemos ahora esta base como la base Tranquilidad. Armstrong y Aldrin tenían
pocos segundos de combustible. Es increíble. Entonces, el día de hoy, nosotros recordamos el servicio y los logros de Apolo 11 y de su comandante Neil Armstrong, pero también haríamos bien en recordar su valentía en ese momento tan profesional por el que él atravesó en toda su carrera para lograr un aterrizaje perfecto en casa. Nuestros astronautas, debemos recordar que aquí tenemos sus trajes y les expresamos nuestra gratitud por preservar este símbolo de valentía. Y cuando el Smithsonian lanzó esta campaña, esta invaluable pieza de la historia estadounidense, lo hicieron todo en 5 días. Y también entiendo que por el éxito de esta iniciativa, ahora esta campaña tiene una gran suma de dinero en recaudación para preservar el traje espacial. La generosidad del pueblo estadounidense ha hecho posible que este tesoro nacional sea expuesto el día de hoy por primera vez en 13 años y ahora esté disponible para las generaciones futuras. Caos en la frontera entre Perú y Chile. Cientos de migrantes venezolanos continúan aglomerados en la zona limítrofe a la espera del visado que les permitiría continuar con su recorrido. Esto luego de que a finales de junio el gobierno de Sebastián Piñera pusiera en marcha una nueva regulación que obliga a los venezolanos a tramitar un documento especial para poder ingresar a ese último país. Decenas de familias fueron sorprendidas por la norma y casi sin recursos económicos ni acceso a servicios básicos. Muchos duermen en la calle. Actualmente los alrededores del consulado chileno en Tacna, en el sur de Perú, se transformó en una especie de campo de refugiados. El pasado sábado, una mujer venezolana sufrió un aborto mientras se encontraba haciendo la fila en la sede diplomática para solicitar la visa. Una odisea es lo que viven cientos de venezolanos que se vieron obligados a salir de su país ante la crisis y que ahora le suman a su difícil situación una nueva angustia. Se encuentran varados en la frontera entre Perú y Chile. Su plan era llegar a Chile, uno de los países de la región que con mayor facilidad les permitía obtener permiso de residencia y trabajo. Sin embargo, ante el éxodo masivo el pasado 22 de junio, el gobierno endureció los trámites de viaje y ahora todos los venezolanos que deseen ingresar a la nación deberán solicitar una visa. Es por eso que muchos no han podido continuar su recorrido. Ahora se encuentran a la deriva y a la espera de poder obtener su permiso. La mayoría de ellos se encuentra en la ciudad de Tacna, en el sur de Perú, donde debe hacer la aplicación. Allí el colapso es cada vez más evidente. No estaban preparados para esta nueva exigencia. De aquí, del punto fronterizo, de que se apiaden de nosotros y nos permitan el ingreso como refugiados, porque actualmente eso es lo que nosotros somos desplazados a nivel mundial y por ende estamos pidiendo la calidad de refugiados. Familias sin recursos duermen en carpas improvisadas o usan sus maletas como almohadas y se acuestan en la calle. Solo algunos pocos han logrado costearse su estadía en hostales de la zona. Las autoridades locales cerraron las calles cerca del consulado ubicado en Tacna, donde durante el día se observan largas filas de migrantes que hacen su solicitud de admisión a Chile. La preocupación crece en medio de organizaciones defensoras de los derechos humanos que han alertado que los llamados coyotes que ofrecen pasar a los venezolanos por caminos no autorizados, así como las redes de tráficos de personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de los migrantes. Por su parte, los venezolanos califican de excesivamente lento el proceso de atención. Denuncian que en la sede diplomática les entregan tiquetes con números de atención que en algunos casos implican la espera de hasta una semana más. Vamos a saludar en Chile a Joana Pérez Olea, diputada y miembro de las comisiones permanentes de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados de Chile. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Muy buenos días, Joely. Saludos con afecto a nuestros hermanos venezolanos y venezolanas que nos escuchan a través de ustedes, de este medio. Diputada, usted estuvo con esta mujer que abortó
lastimosamente, justamente por el estrés derivado de estar en esta situación, sin los papeles, sin comida, durmiendo en el suelo. Pero quisiera que nos compartiera la historia para sensibilizarnos sobre lo que las mujeres, en este caso, por desgracia, que tuvo este aborto, pero lo que están pasando las mujeres, los niños en esta zona. Bueno, yo soy presidenta de la Comisión de Gobierno Interior, que ve los temas de migración, ciudadanía, en la Cámara de Diputados. Y junto a otras diputadas concurrimos, tomamos la decisión el día miércoles de ir el jueves a lo que es cierto el sector de Chacayuta y también Tacna, donde sabíamos que ya muchos de los migrantes venezolanos no estaban en el territorio chileno porque habían sido trasladados a Tacna, ya por la PDI y Migraciones para ayudarles en la tramitación de las visas, que es lo que a ellos les señalaron. Y por eso cuando estuvimos con Migración en nuestra comisión, y otros actores, a nosotros no nos coincidían algunos aspectos y por eso decidimos ir al terreno. Y ahí efectivamente llegamos a Tacna, al consulado, y en las afueras nos encontramos, nos reunimos con muchas mujeres, con jefes de familia, con niños y niñas que estaban esperando, ¿cierto?, su turno para la atención en lo que es el consulado de Chile en Tacna, Perú. Y nos reunimos también con el cónsul, pero conversamos, tuvimos conversaciones y se nos acercaron muchas mujeres y especialmente las que estaban embarazadas. Había otra mujer que también tenía un embarazo de 30 y tantas semanas, casi 35, 36 semanas, y nosotros también, y también se nos acercó la mujer que usted me señalaba, y claramente nosotros conversamos con el cónsul, le dijimos que esto era muy complejo, que podíamos tener un problema, ¿cierto? Ya lo teníamos hoy día, que era sanitario, porque ellos no tienen un espacio justamente para poder disponer de las condiciones sanitarias para estar ahí. Están al frío, a la intemperie. En una carpa de 2 personas estaban durmiendo 5 o 6 niños y los padres estaban fuera de ellos porque priorizan a sus hijos. Entonces era una situación muy dramática y se lo transmitimos al cónsul y por cierto también a las autoridades chilenas en Chile. Y nosotros vamos a tener una reunión próxima también de la comisión donde vamos a invitar de nuevo a algunas autoridades de gobierno ligadas al tema de migración y por cierto también a algunos institutos. Esto es una crisis humanitaria, nosotros lo entendemos de esa manera. Y tenemos también una ley de refugiados. Y por Diputada, lo tanto, le pedimos al gobierno que pueda aplicarla. Permítame, justamente quiero ir hacia eso. ¿Cuál va a ser la petición puntual que le van a hacer el gobierno chileno? Porque la ONU ha pedido que se otorgue el estatus de refugiados a los migrantes por estas circunstancias que usted está mencionando, porque no tienen dinero, no tienen los documentos en regla. Vaya, salieron como pudieron de Venezuela en las peores condiciones y ahora pues tienen estos problemas para ingresar a otros países y comenzar a reestructurar su vida, desde el alimento, las condiciones sanitarias, una condición psicológica para los niños sobre todo. ¿Qué le van a pedir puntualmente al gobierno de Sebastián Piñera? Bueno, le vamos a pedir justamente que se cumplan los compromisos o las voluntades políticas que se manifestaron en febrero cuando el presidente Piñera va a Cúcuta, ¿ya? Y le manifiesta al pueblo venezolano que por razones de respeto en materia de derechos humanos y democracia iba a ser solidario, iba a abrir las puertas para recibirles, ¿ya? Y más allá de eso, de la voluntad política, nosotros tenemos una legislación y ahí está la ley de refugiados, ¿ya? La ley 20.430, que es justamente una ley que también se aprobó en el gobierno de Sebastián Piñera en su primer periodo, ¿ya? Que la presentó él y se promulgó en su periodo. Y por lo tanto ahí claramente se establece que los requisitos y las condiciones para la ley de refugiados. Ahora, nosotros también tenemos visa, y él la ofreció, ¿cierto?, que es la de responsabilidad democrática con Venezuela, ¿ah?, por razones humanitarias. Pero también tenemos la de reunificación familiar, que justamente tiene que ver cuando ha ingresado ya el padre, o el jefe de hogar, o la madre, ¿cierto?, el núcleo más cercano entre padres e hijos,
y las personas quieren reencontrarse porque ya tiene un trabajo, porque está en condiciones de recibirla también, le hemos pedido al gobierno que aplique estas visas. Entonces tenemos varios instrumentos. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera en la frontera y ahí específicamente en Tacna? Es la lentitud con cual se está generando estos trámites, porque después del 22 de junio se cambiaron las condiciones. Antes los extranjeros llegaban por visa de turista y después del 22 de junio se le exige este tipo de visas y ahí se le exige más documentación. Y como Venezuela está pasando por un problema muy grave, ¿cierto?, en materia de la institucionalidad, no le van a dar esas visas. La alta comisionada, ¿cierto?, Michelle Bachelet estuvo allá y claramente entregó un informe. Y ese informe también hay que hacerse parte, no solo Chile, sino también la comunidad de países que está cercano a Venezuela, llámese Perú, Ecuador, Diputada, Colombia. Pero ¿usted considera que esta visita de Michelle Bachelet a esta zona, esta denuncia que hizo la alta comisionada para los derechos humanos, no está siendo atendida por el gobierno de Sebastián Piñera? Hay un doble discurso del presidente, porque cuando hay reuniones internacionales dice que va a apoyar a los venezolanos, pero a la hora de la hora les está pidiendo este visado que va a ser imposible, como usted dice, que se les otorgue. Así es, nosotros hemos acusado un doble estándar en materia de política migratoria y lo tuvimos también con la población haitiana, ¿ya? Y por lo tanto lo que hemos pedido es claridad. Nosotros trabajamos en la ley de migraciones todo el año pasado y esa ley hoy día está en el Senado. Por lo tanto, todo lo que se está haciendo hoy día, muchas materias son materias administrativas que dependen de la voluntad del Ejecutivo, en este caso del presidente Sebastián Piñera. Por lo tanto, ahí nosotros también nos hemos reunido, por ejemplo, con la embajadora encargada, Guarequena Gutiérrez, ¿ya? Y donde ellos también le han sugerido 2 o 3 propuestas al presidente Piñera y a sus equipos. Por ejemplo, una tarjeta de movilidad regional. Y le vamos a pedir a la OEA que nos venga a explicar esa tarjeta y que podamos socializar también, porque no, esto es una crisis que no tiene tiempo determinado. Un salvoconducto para niños, para las familias, para las mujeres, ¿ya? Sí, diputada. Y bueno, y así otras materias que también, entonces todos le han pedido al gobierno de Chile que tenga una actitud distinta por razones humanitarias, porque hay niños, mujeres, jóvenes que están esperando que Chile les tienda una mano. Y esperamos Gracias, que cumplir diputada. la ley. La tengo que interrumpir porque se nos acabó el tiempo, pero le agradezco muchísimo. No se preocupe, que esté muy bien y bueno, esperamos tener novedades. Un abrazo. Gracias, buen día para usted. Buen día. Vamos a revisar las noticias de la Unión Americana. El presidente Donald Trump vuelve a arremeter contra las 4 congresistas a las que acusó de odiar a América. Esta mañana el mandatario dijo a través de su cuenta de Twitter que las declaraciones de las legisladoras eran asquerosas, refiriéndose a las respuestas que han dado las parlamentarias a sus ataques. En Washington, Emiliana Molina tiene toda la información. Muy buenos días, Emiliana, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues esta controversia que inició el domingo continúa. El mandatario estadounidense Donald Trump ha vuelto a atacar esta mañana a 4 congresistas demócratas progresistas que hasta el momento han sido aludidas por el mensaje del mandatario estadounidense Donald Trump. Estas congresistas forman parte de la minoría en la Cámara de Representantes. De hecho, el mandatario está haciendo caso omiso a aquellas voces que le están pidiendo que se disculpe por sus comentarios que muchos han tildado de racistas. Y nuevamente esta mañana atacó a las legisladoras diciéndoles que si no están contentas en Estados Unidos, pues se pueden ir del país. Las congresistas demócratas han estado escupiendo algunas de las cosas más viles, odiosas y repugnantes que jamás haya dicho un político en la Cámara de Representantes o en el Senado, y aún así reciben un pase gratis y un abrazo del Partido Demócrata. Horriblemente anti-israelíes, anti-Estados Unidos, pro-terroristas y en público gritan la palabra que empieza por F, entre muchas otras cosas terribles, y los demócratas petrificados salen corriendo. ¿Por qué no vota la Cámara para reprender las cosas sucias y odiosas que han dicho? Porque son la izquierda radical y los demócratas temen enfrentarlas. Triste.
Las legisladoras, por su parte, respondieron en las últimas horas por medio de una rueda de prensa desde el Congreso, donde aseguran que esta retórica del Ejecutivo, donde intenta impulsar la agenda de supremacistas blancos, simplemente está intentando distraer de los verdaderos problemas que enfrentan en Estados Unidos, como por ejemplo los centros de detención. Las legisladoras aseguran que el mandatario es simplemente un racista. Nosotros estamos aquí para representar a aquellos ignorados o que han sido dejados atrás. Nuestro equipo es grande. Nuestro equipo incluye a cualquier persona comprometida para construir un mundo más justo y equitativo. Y ese es el trabajo que queremos hacer. Y dado el tamaño de este squad en esta gran nación, nosotros no podemos ni vamos a quedarnos callados. Él está lanzando un ataque racista contra 4 miembros elegidos de la Casa de Representantes de Estados Unidos, todas ellas mujeres afroamericanas. Esa es la agenda del nacionalismo blanco, ya sea que ocurra en Internet o que ocurra en la televisión nacional, y ahora ha llegado al jardín de la Casa Blanca. Y es que los ataques del Ejecutivo iniciaron después de que estas congresistas testificaran ante un comité en la Cámara de Representantes sobre las condiciones de los centros de detención en Estados Unidos. De hecho, estas legisladoras aseguran que el mandatario estadounidense Donald Trump está intentando distraer de los problemas que verdaderamente importan en Estados Unidos, como también la investigación de la trama rusa del 2016 y múltiples investigaciones que se llevan a cabo en el Congreso en este momento. De hecho, también por la falta de funcionarios del mandatario estadounidense de atender a ciertas citaciones por comités para testificar sobre este tipo de investigaciones. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Gracias, Emiliana. Dejamos Washington, vamos a Nueva York, donde hay otra noticia en desarrollo. Por lo menos 2.000 millones de personas padecen de inseguridad alimentaria a nivel global. Es la cifra más alta que se haya detectado en décadas, según un nuevo informe de la ONU. La noticia la tiene Alejandro Rincón desde Nueva York. Adelante, Alejandro. Hola, feliz martes para todos. Tras décadas de declive en los niveles de inseguridad alimentaria y de desnutrición alrededor del mundo, vuelven otra vez a revertirse las tendencias y a tocar máximos históricos que son preocupantes para la Organización de Naciones Unidas, la entidad detrás de esta nueva evaluación, según la cual 2.000 millones de personas en todo el planeta padecen hambre o serios niveles de desnutrición. Los encargados de establecer esa estadística entregaron las siguientes declaraciones. Son millones de personas. Es el número más grande que yo he escuchado en toda mi vida. Y esto ha ocupado mi mente por un largo periodo de tiempo. Pero lo que esto significa, básicamente, es que estamos hablando de miles de millones de personas del mundo, lo que significa también un tercio, un cuarto de personas, de gente que no tiene dinero para alimentarse a sí mismos ni a su familia. África es actualmente el continente que enfrenta los peores niveles de desnutrición o inseguridad alimentaria. Por lo menos el 20% de su población está afectada por estas dos causas. América Latina tampoco tiene buenos registros en esta materia. En los últimos años se ha detectado un nivel de incremento leve pero constante, algo que preocupa a la ONU. Aproximadamente un 7% de la población de nuestro continente se ve afectada por esta causa. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el Centro Internacional de Noticias. Gracias, Alejandro. Muy buen día. Y una mujer en Florida denunció que su padre murió tras contraer la bacteria Comecarne en una playa al norte del estado. Autoridades hacen un llamado para que turistas y residentes tomen todas las precauciones. Varios casos han sido reportados durante esta temporada de verano. En Miami, Paola Serna tiene toda la información. Muy buenos días, Paola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues bien, esta última víctima se trata de un hombre de Tennessee quien habría contraído esta bacteria Comecarne en las costas de Niceville, en Florida. Eso según lo que reportó su hija a través de las páginas de internet. Según lo que ha dicho la mujer, el hombre falleció 48 horas después de comenzar a sentir pues los síntomas que estuvieron básicamente recorriendo varias playas de la costa de la Florida, y el hombre fue trasladado al hospital donde posteriormente falleció.
Si tiene alguna herida o una erupción y se mete la bacteria, entonces lo primero que va a pasar es que la bacteria produce unos químicos que empieza a matar las células en esa zona. Ya se han presentado alrededor de 4 casos de personas afectadas por esta bacteria. Por lo menos una mujer falleció de 77 años en Ana María Island hace pocos días y otras 2 personas pues se continúan tratando por las infecciones que han sido ocasionadas tras tener el contacto en aguas poco profundas. En la información desde Miami, soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Buenos días. Muy buenos días. Vamos a cambiar de tema. Hablemos de Linda Vallejo, una artista mexicana estadounidense que expone sus creaciones de una manera muy particular. Su técnica consiste en intervenir elementos y personajes de una cultura popular donde lo caucásico predomina para volverlos morenos y llamar a un debate y conciencia racial. Linda Vallejo inaugura su exposición Brown Belongings en el centro de Los Ángeles. Esta artista chicana interviene figuras de la cultura popular, dominada por lo caucásico, para plantear una pregunta. Es una forma interesante de cambiar la historia en cosa de minutos. Quiero decir, ¿qué habría pasado si Elvis Presley fuera un mexicano? La industria del entretenimiento estaría de cabeza. ¿Y si Disneylandia estuviera en Ciudad de México o el este de Los Ángeles? Figuras de políticos, personajes de Disney, del cine y hasta una réplica de la Mona Lisa. Todos intervenidos con el marrón con el que identifica su tez morena. La primera vez que Vallejo pensó en el color de su piel tenía 13 años. Cuenta que ocurrió en Alabama en los tiempos de la segregación, solo que ella no era blanca o negra, sino marrón, por lo que las consecuencias de usar un sanitario o autobuses designados a cualquiera de las otras 2 razas le causaban pavor. Como parte de la tercera generación de su familia nacida en Estados Unidos, le costó mucho tiempo poder expresar su raíz latina. Le digo a la gente sobre la serie Hazlos a Todos Mexicanos que es como si fuera una niñita con un crayón haciendo su muñeca morena. Estoy haciendo el mundo moreno como yo, para sentir que pertenezco. Por eso Brown Belongings. Con fotografías también cuestiona la falta de latinos durante la polémica de los Oscars So White. Es un proceso de deconstrucción y construcción del objeto con el que busca hacer una declaración cultural. No hay muchas exhibiciones de morenos. Cuando veo el titular chicana, fue como, hey, eso no pasa mucho. Si pasa, es en pequeñas galerías aquí y allá. Eventos fugaces, pero nunca en un museo donde se va a exhibir por un tiempo. Capturar la atención del espectador con una broma para abrir un debate real en una época en que el gobierno impulsa políticas antiinmigrantes. Avanza la mañana y también avanza la agenda informativa del día. 9:38 en Chile. Es noticia a esta hora. Protestas en Chile. Los habitantes de la localidad de Osorno salieron a las calles a reclamar agua potable. Desde el jueves de la semana pasada, el suministro está interrumpido debido a un derrame de combustible en la planta de la empresa encargada del abastecimiento de agua. 1.100 litros de combustible acabaron filtrándose al río Rahue, que atraviesa la ciudad. Una persona murió y 15 más resultaron heridas luego de que una casa en la ciudad de Murrieta, en el sur de California, explotó. Trabajadores estaban en la vivienda arreglando una línea de gas natural que se reportó dañada. El estallido ocurrió aproximadamente 1 hora después de comenzar los trabajos de reparación. Un sismo de magnitud 5.7 alertó a los residentes y turistas en Bali, Indonesia. El temblor, que se sintió hasta en la vecina isla de Java, fue registrado a una profundidad de 91 kilómetros y no provocó alerta de tsunami ni causó víctimas, según los primeros balances. Algunas estructuras sufrieron daños menores. Mañana se cumplen 5 años del derribo del vuelo MH17 de Malaysia Airlines en el este de Ucrania. El avión se dirigía de Ámsterdam, en Países Bajos, a Kuala Lumpur, en Malasia. Todos los 298 ocupantes murieron. Rusia insiste en negar su implicación en la tragedia y rechaza la investigación internacional que apunta directamente a 3 de sus ciudadanos y a un ucraniano. La Comisión de Investigadores Independientes concluyó que el misil tipo Buk que abatió el aparato fue lanzado desde una zona controlada por los separatistas prorrusos y que la lanzadera fue transportada desde Rusia.
En Nueva Zelanda fueron rescatados 2 pingüinos que aparecieron en una tienda de sushi cerca de una estación de tren de la ciudad de Wellington. Los animales fueron hallados cerca de las parrillas del lugar donde hacía calor. Según el gerente del Departamento de Conservación, los pingüinos trataban de encontrar un lugar seguro para poner sus huevitos. Según el último informe del Foro Penal venezolano, hay 590 presos políticos en el país. La joven Karen Palacios es una de ellas. La clarinetista de la Orquesta Filarmónica de Caracas cumplió 1 mes y 15 días tras las rejas por pronunciarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. En Caracas, Oliver Fernández tiene toda la historia, la información a detalle. Oliver, muy buenos días, un gusto saludarte. Un buen día, Joely, un gusto saludarte también desde la capital venezolana. Así es, este es un caso que mantiene consternada a la sociedad venezolana. La clarinetista de 25 años de edad primero fue trasladada a la Dirección de Contrainteligencia Militar y desde allí fue trasladada al INOF. Ya tiene 1 mes y medio tras las rejas, sencillamente por denunciar a través de sus redes sociales, de su cuenta en Twitter. Ella publicó un hilo denunciando atropellos por parte de la directiva de la Orquesta Sinfónica de Caracas, donde pertenecía desde hace muchos años. Recordemos que esta joven desde los 11 años está en la Orquesta Sinfónica de Venezuela y lamentablemente hoy se encuentra tras las rejas sencillamente por emitir un mensaje a través de sus redes sociales. Pero vamos a ver el siguiente informe. Ella es Karen Palacios, una joven de bajos recursos que desde los 11 años se refugió en el clarinete como herramienta de cultura, de trabajo y de aprendizaje. Hoy está tras las rejas, en una cárcel militar, con 9 reclusas comunes en una celda. Denunciar a través de Twitter atropellos por parte del régimen en la Filarmónica de Caracas le costó su libertad. El día de hoy, después de la 9ª función del Popol Vuh, me comunican que mi contrato fue rechazado porque he firmado en contra del régimen. Solo espero que a las nuevas personas que llamen y les ofrezcan ese contrato les sean honestas y les digan que no pueden haber firmado ni votado en contra de este gobierno usurpador para que el ministerio no los vete como hicieron conmigo. Judith Pérez es la madre de la joven. Asegura que su hija fue arrestada el pasado 1 de junio. Hombres que se hicieron pasar por profesores del sistema de orquesta, bajo engaño, la trasladaron a la Dirección de Contrainteligencia Militar. La familia denuncia que la joven ha sido torturada. Mi hija ha sido torturada psicológicamente todo el tiempo que estuvo en la DIGESIN. A ella me decía que le ponían unas luces blancas que eran incandescentes. Esas luces no la dejaban dormir. Para la familia es el mundo al revés. Los delincuentes en la calle, mientras se encierra a la cultura, al saber, a los hombres y mujeres de bien. Ella es músico. Ella no es una delincuente. Ella no merece estar pasando por lo que está pasando. Desde el pasado 18 de junio, Karen Palacios tiene una boleta de excarcelación emitida desde el tribunal que lleva la causa. Sin embargo, su encierro persiste. No se respeta la orden del juez. Tenemos en cuenta que en el artículo 44, numeral 5 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos dice lo siguiente: ninguna persona continuará en detención después de dictada una orden de excarcelación por la autoridad competente o una vez incumplida la pena impuesta. Instigación pública es el delito que se le imputa. Los abogados del Foro Penal no han tenido acceso al expediente. No sabemos el motivo del por qué le están imputando ese delito. Joely, para hoy se espera que se discuta en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional justamente lo que está ocurriendo en Barbados. Así lo ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Recordemos que tanto oposición y el régimen de Nicolás Maduro se encuentran a esta hora en Barbados para tratar de buscar una salida a la crisis venezolana. Por otra parte, los estudiantes universitarios también protestarán desde la Universidad Central de Venezuela y hasta ahora nosotros nos encontramos en la Universidad Metropolitana, donde se está desarrollando la Asamblea Anual de Fedecámaras, que es la institución que agrupa a todas las industrias en este país suramericano. Es la información, Joely, que manejamos
desde la capital venezolana. Volvemos contigo a la mañana de NTN 24. Oliver, vamos a estar en el seguimiento de esta noticia. La Unión Europea acaba de anunciar que si no se llega a un acuerdo en Barbados entre las partes, los delegados de Juan Guaidó y de Nicolás Maduro están listos para imponer una nueva ronda de sanciones. Y ese es justamente uno de los puntos que se están negociando en Barbados. Vamos a volver contigo para conocer esta información, esta noticia en desarrollo. Gracias, Oliver, desde Caracas. Vamos a un nuevo corte comercial. Al volver, comenzaron en Estados Unidos los actos conmemorativos de la llegada del hombre a la luna. Este es el traje que utilizó Neil Armstrong. Ya se ven los detalles inevitables del paso del tiempo en la desintegración de este traje que utilizó Neil Armstrong hace 50 años y que a partir de hoy estará expuesto en el Museo del Aire y el Espacio de este museo, Smithsonian, en Washington. Ahí está Mike Pence tomándose esta fotografía en estos actos conmemorativos de 50 años de la llegada del hombre a la luna. Vamos a la pausa y volvemos con más. Vamos a España. Un incendio forestal en la localidad de Beneixama, en Alicante, ha consumido más de 900 hectáreas de bosque. Las autoridades aseguran que está controlado, aunque todavía no logran extinguirlo. En Madrid, Marcelo Moncayo tiene toda la información. Muy buen día para ti, Marcelo, adelante. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes de la mañana, amigos televidentes. En España continúan afectando en distintas zonas los incendios forestales que se han producido en los últimos días y horas. Algunos de ellos por razones climatológicas y otros por acción del hombre. Hay un incendio activo en estos momentos y que ya ha consumido más de 900 hectáreas en una de las localidades de Alicante, exactamente en Beneixama. Este incendio está relativamente controlado, pero continúa activo porque no ha podido todavía extinguirse debido a su gran magnitud. Las autoridades han tenido que desalojar a más de 80 personas que residían en la zona. Para ONGs como Ecologistas en Acción, estos incendios forestales de este verano 2019 ya están preocupando. Todo esto porque la media de incendios que se ha registrado hasta este momento está por superar los registrados el año pasado. Es muy preocupante en el sentido de que todavía no hemos conseguido, en todos los años que llevamos con incendios forestales, no se ha conseguido actuar sobre las causas de los incendios. Año tras año vemos que las causas más o menos son las mismas. La mayor parte de los incendios tienen su origen en actividades agrarias, quema de monte para obtener pastos, quema de rastrojos. Y esto se mantiene. La sensación, si no cambian las condiciones, y parece que no hay ninguna razón para que cambien, podemos estar ante un año bastante negativo en incendios forestales. Amigos televidentes de la mañana, y se espera que para ayudar a extinguir este incendio tenga gran protagonismo la situación climatológica. Esto porque, según dan los pronósticos, la temperatura en esa zona este día no superará los 30 grados centígrados. Y eso es de mucha ayuda para los bomberos que están trabajando en ese lugar. Este es el informe para la mañana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto. 9:55 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos. Vamos a hacer un recorrido por las noticias en el mundo. Comenzaron los actos conmemorativos de la llegada del hombre a la luna. Hoy se cumplen 50 años del lanzamiento de la misión Apolo 11, que despegó el 16 de julio de 1969 del Centro Espacial Kennedy en Florida. En el Museo del Espacio Smithsonian, el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, participó en la presentación del traje espacial que utilizó el astronauta Neil Armstrong, el primero en tocar superficie lunar. 4 días duró el viaje hasta el satélite de la Tierra. La misión llegó el 20 de julio de 1969 a la Luna. Pence anticipó que en 5 años el hombre volverá a la Luna para posteriormente visitar el planeta Marte. Y bajo el liderazgo del presidente Trump, ahora es política del gobierno de Estados Unidos de América regresar a la Luna en los próximos 5 años y a partir de allí a Marte. Presiento que el hombre que utilizó el traje espacial que hemos develado hoy estará muy orgulloso en saber que el próximo hombre y la primera mujer en la Luna también serán estadounidenses. Donald Trump vuelve a enfilar sus baterías contra las 4 congresistas demócratas liberales a las que por su ascendencia extranjera instó el pasado domingo a regresar a sus países de origen.
Esta vez el presidente de Estados Unidos las acusó de escupir, en sus palabras, un discurso vil, odioso y repugnante. Además, las señaló de ser, según él, antiestadounidenses y auspiciadoras del terrorismo. Las congresistas demócratas han estado escupiendo algunas de las cosas más viles, odiosas y repugnantes que jamás haya dicho un político en la Cámara de Representantes o en el Senado. Y aún así reciben un pase gratis y un abrazo del Partido Demócrata. Horriblemente anti-israelíes, anti-Estados Unidos, pro-terroristas y en público gritan la palabra que empieza por F, entre muchas otras cosas terribles. Y los demócratas petrificados salen corriendo. ¿Por qué no vota la Cámara para reprender las cosas sucias y odiosas que han dicho? Porque son la izquierda radical y los demócratas temen enfrentarlas. Triste. Horas atrás, las 4 congresistas en la mira del presidente Trump respondieron a sus ataques. En una conferencia de prensa en el Capitolio en Washington, aseguraron que la arremetida verbal del mandatario busca distraer la atención de sus políticas migratorias, fiscales y de sanidad, que consideraron fallidas. El grupo de legisladoras está integrado por la representante neoyorquina Alexandria Ocasio-Cortez, de padres puertorriqueños, y la OMA, representante por Minnesota y de familia somalí, la representante por Michigan, Rashida Tlaib, de origen palestino, y la afroamericana Ayanna Pressley, representante por Massachusetts. A pesar de que el ocupante de la Casa Blanca intenta marginarnos y silenciarnos, tengan en cuenta que somos más de 4 personas. Cumplimos el mandato de abogar y representar a los ignorados, excluidos y olvidados. Nuestro escuadrón es grande. Nuestro escuadrón incluye a cualquier persona comprometida con la construcción de un mundo más equitativo y justo. Y es ese el trabajo al que queremos volver. Animo al pueblo estadounidense y todos nosotros en esta sala y más allá a no morder el anzuelo. Esta es una distracción perturbadora de los problemas, las preocupaciones y las consecuencias para el pueblo estadounidense. Donald Trump perdería las elecciones presidenciales de 2020 en caso de que el mandatario se enfrente a cualquiera de los 4 principales candidatos demócratas. Sufriría una derrota en las urnas, según una encuesta publicada por NBC News y el diario Wall Street Journal. Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warren o Kamala Harris vencerían al republicano en la contienda electoral que se llevará a cabo en noviembre del próximo año. En comparación con su antecesor, Barack Obama, a estas alturas de la reelección, Trump tiene los peores resultados que el expresidente demócrata. El gobierno de México rechazó la nueva medida anunciada por Estados Unidos para limitar el otorgamiento de asilo. La Cancillería mexicana aseguró que mantendrá su política en pro del refugio. La administración de Donald Trump anunció que aplicará a partir de este martes una nueva regulación migratoria que impedirá a los solicitantes de asilo que cruzan la frontera con México ser elegibles para ese amparo si antes no pidieron protección en un tercer país. Seguimos en México, donde un incendio de gran dimensión avanza en la selva de la península de Yucatán. Las llamas ya destruyeron 6,000 acres de la reserva de Xiancán, en Quintana Roo. Después de una semana de incendio, las autoridades apenas controlan el fuego al 30%. Las condiciones meteorológicas han permitido que el incendio se extienda rápidamente. En Puerto Rico siguen las protestas contra el gobernador Ricardo Rosselló. El político enfrenta manifestaciones en su contra después de la divulgación de un chat gubernamental privado en el que Rosselló hizo comentarios sexistas y homofóbicos e incluso burlas en contra de varios personajes políticos de la isla. El gobernador presentó disculpas por sus expresiones, pero aseguró que no renunciará. La esposa de Rosselló lo defendió por medio de un comunicado, mientras artistas puertorriqueños como Bad Bunny han invitado a la población a marchar este miércoles para pedir la dimisión del político. Es devastador, además de la situación financiera fiscal de Puerto Rico, tener una situación tan antiética y con tantos problemas de corrupción es sinceramente sumamente preocupante y no era de esperarse lo contrario y es muy lamentable, muy lamentable. Ya era hora de que Puerto Rico se despertara, ya era hora de que Puerto Rico se levantara en contra de sus opresores
y queremos este proceso de residenciamiento en contra del gobernador Ricardo Rosselló. Él no se merece el puesto que tiene y el pueblo ha hablado. Aunque la legislatura no le importan un pito al pueblo, ellos se deben a nosotros y nosotros le estamos enseñando, le estamos dando un escarmiento, una lección de que ellos se tienen que recordar que nosotros les pagamos su sueldo. En Venezuela, Karen Palacios, clarinetista de la Orquesta Filarmónica Nacional de tan solo 25 años, cumple más de 1 mes y 15 días tras las rejas. Es acusada de pronunciarse en contra del régimen de Nicolás Maduro. Se atrevió a reclamar a través de Twitter irregularidades en su despido y terminó arrestada. En el programa La Tarde de NTN 24, nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, habló con la madre de Karen, quien exigió su liberación inmediata. Ella se ha refugiado de su depresión en su música, pero ella no pensó que la música la fuera a llevar a donde me la tienen ahorita. Ella siempre me dijo que la música era la manera de que los niños salieran adelante, de que el futuro del país era a través de la música, de sacar al país de tanta delincuencia y de tanto terror, era a través de la música. Y la música ahora me la tiene presa. Me la tienen, no la puedo ver, no sé nada de mi hija. Yo necesito que por favor me ayuden, yo necesito que por favor me devuelvan a mi hija, que por favor permitan que mi hija vuelva a la casa. Les decían que si en el DIGESIN llegaba alguien a querer entrar al DIGESIN por un supuesto golpe de Estado, ellos lo primero que iban a hacer era matarlos a todos ellos. Y mi hija tenía mucho miedo porque no podía dormir. Ella decía que la podían matar mientras que estuviera dormida. Al menos 50 personas quedaron atrapadas luego de que un edificio se derrumbara en Bombay, en el occidente de la India. Las autoridades confirmaron la muerte de 4 personas, entre ellas un menor de edad. La estructura estaba situada en una zona muy concurrida del centro de la ciudad. Aunque la causa del colapso de la edificación no se ha confirmado, se maneja la hipótesis de que las lluvias torrenciales que azotan la región desestabilizaron las bases de la construcción. Migrantes en bicicleta es la historia de esta familia, la familia Escalante. Ellos escaparon de la crisis en Venezuela con destino a Argentina. Son 5 los miembros del grupo quienes decidieron emprender su travesía pedaleando. El padre, Joseph Escalante, junto a sus 4 hijos, el menor de ellos tiene solo 9 años. Salieron de su país el pasado 29 de junio. Ya pasaron por Colombia y están en Ecuador. En el recorrido, varios lugareños les están ofreciendo hospedaje y comida. Su equipaje es ligero. Cada uno lleva en su espalda un bolso pequeño. No pueden cargar más. Han dejado claro que su viaje no fue por diversión, sino obligados por las duras circunstancias que atraviesa su país y que las bicicletas fueron el único medio que tuvieron a su alcance para buscar un mejor futuro. Claro, a nosotros también. No, todo. Vamos a saludar al protagonista de esta historia. Es Joseph Escalante, venezolano que viaja en bicicleta con sus 4 hijos para buscar un mejor futuro fuera de su país natal, de Venezuela. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Joseph, conocemos la historia de la crisis que vive en este momento muchos venezolanos. Tú has decidido dejarlo todo atrás, cargar una mochilita en tu espalda junto con tus hijos y comenzar esta travesía en bicicleta. ¿Cómo les podemos ayudar? Porque tienen una página en Facebook. Hoy, ¿hacia dónde van? ¿Cómo les puede ayudar la gente? ¿Qué es lo que necesitan? La ruta a seguir era, aquí ya estando en Quito, era bajar a Santo Domingo, a agarrar la troncal de la costa y atravesar Ecuador hasta la frontera con Perú. Pero hubo un pequeño cambio de planes, pues hace 2 días me entrevistó un profesor que trabaja en la Universidad de Cuenca y pues se interesó en nuestro caso y me invitó a que pasara la otra semana por la Universidad de Cuenca, donde me va a conseguir una entrevista con la rectora para ver si podemos allí obtener un cupo para mi hijo mayor, que esa fue mi principal causa de salida de Venezuela, por la universidad, pues mi hijo quiere estudiar medicina. Tu hijo quiere estudiar medicina, entonces él va a hacer esta prueba para entrar a la Universidad de Cuenca. ¿Qué tantas facilidades o qué tantos obstáculos están encontrando para que ellos logren ingresar a la escuela y pues que tú también tengas un acceso al trabajo para poder sobrevivir, tener una casa, alimentos, etcétera?
Sí, bueno, principalmente, pues como usted bien lo dijo, mi viaje era hacia Argentina, pues sé que allá a los médicos venezolanos nos están cotizando bien, y mi esposa también es médico, al igual que yo, y la universidad es pública, y mis hijos, pues los dos, en este caso el de 17, que ya va a entrar a la universidad, y el de 16, que le falta un año, también quiere hacer medicina. Por eso mi viaje era hacia Argentina, y sigue hacia allá. Lo que pasa es que desvié la ruta un poco para ir a Cuenca, a la otra semana hacer estas entrevistas y ver si con el favor de Dios me abren las puertas, pues nos quedamos aquí en Ecuador. ¿Se quedarían a vivir en Ecuador? Si nos abren las puertas, tanto a mi hijo para que estudie medicina y a mí y a mi esposa con opciones de trabajo, sí, con muchísimo gusto y mucha fe, nos quedaríamos acá y pues le retribuiríamos mucho a este país, de parte mía y de mi esposa, lo que bien puedan hacer por mis hijos. Me fascina la historia, y la historia que te estás contando a ti, a tu esposa y a tus hijos es sin duda una herencia que les vas a dejar, porque más allá de quedarse en Venezuela y vivir esta tragedia, están buscando estudiar en una universidad. Estás dándoles el sueño, la aspiración de salir adelante, de estudiar medicina, de poder retribuirle a los ecuatorianos, a los argentinos, a los venezolanos, a quien en su momento así lo necesite, con un médico. Pero quiero saber cómo procesas esta historia y cómo se la cuentas a tus hijos para no dejarlos caer en depresión y vivir esa situación, sino decirles, vamos por más, aunque tengamos que dejar nuestro país, pero vamos por un mejor futuro. Pues sí, fue muy doloroso esto, principalmente salir de nuestra propia casa, de nuestra comodidad, dejar nuestra familia, haber dejado mi trabajo, mi ambulatorio, que lo amo mucho, y después de haber trabajado 6 años como médico allí, 4 años jefe de la emergencia, me había retirado, luego volví a ser director de este ambulatorio. Me retiré un día antes de partir con mis hijos, me retiré de mi trabajo. Y bueno, ¿cómo les digo? Ellos están acostumbrados a empresas grandes, pues los 4 son deportistas y mi dedicación con ellos ha sido exclusiva, tanto en lo académico como en lo deportivo. Nosotros tenemos un sueño deportivo. Claro, nuestra primera opción siempre en la vida es el estudio, es la educación, pero de la mano he llevado el deporte con ellos. Y lo repito, nunca he llevado el deporte con ellos de forma recreativa ni por salud, sino siempre de forma competitiva, pensando en grande y con mucha fe, y pues no abandonamos este sueño. Por esto también es la venida en bicicleta. Yo no quiero llegar a un país y decir con un papel, mis hijos son deportistas de alto rendimiento. No, yo quiero demostrarlo con hechos, y están a toda prueba. Joseph, mi reconocimiento, un orgullo. Gracias por compartirnos tu historia, gracias por llevar a tus hijos a otro espacio para que sueñen la vida y puedan vivir la vida que han soñado. Si ustedes quieren ayudar, pueden entrar a la página de Facebook que tienen en su pantalla, Familia Escalante Viajando en Bicicleta. Ahora están en Ecuador. Pueden ayudarlos acercándoles alimento o lo que Joseph les pueda comentar en esta página de Facebook. Gracias a ti, un saludo a toda tu familia. Muchas gracias a todos. Gracias a todos por su sintonía con la mañana de NTN 24. Ya comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret, quien hablará sobre el gobierno de México, que rechazó la nueva medida anunciada por Estados Unidos para limitar el otorgamiento de asilo. Gustavo, muy buen día, un gusto saludarte.